¿Qué tal? Buenos días. Estamos el día de hoy con la maestra Laura Estela del Moral Palacio. El día de hoy nos va a contar sobre su experiencia en varias ramas de la ingeniería y de la economía. Ella es ingeniera química, maestra en ingeniería química y también tiene una maestría en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable. Este es un perfil bastante interdisciplinario que nos va a aportar grandes experiencias el día de hoy. Y bueno, pues me gustaría que nos cuente aquí la maestra eh, ¿por qué fue que decidió este perfil interdisciplinario? ¿Cómo fue que llega a, a tener esa curiosidad para estudiar estas disciplinas? Ujú. Hola Daniel, muchas gracias por el tiempo. Mira, fíjate que me he dado cuenta que casi todas las personas somos interdisciplinarias, todas. Lo que pasa es que no nos damos el permiso de pensar así. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para lograr la interdisciplina? Pues tiempo. No lo puedes hacer todo al mismo tiempo, ni todo junto, ¿no? Entonces, a veces creemos que cuando estudiamos una carrera, ahí nos tenemos que estancar o que definir y se nos olvida de repente otras cosas que teníamos o que nos interesan, que teníamos pensado en la vida o que nos interesan. Pero son esos diferentes gustos que vamos teniendo lo que nos va dando la interdisciplina. Y entonces lo que puedes hacer es cuando ya terminaste de un tipo de formación, puedes seguir avanzando en tu formación con otra disciplina o hacerla tal vez no de forma profesional, pero puedes hacerla tal vez como algo de tiempo parcial o tal vez como un hobby, ¿no? Hay mucha gente que es científico, pero también le hubiera gustado ser artista y creen que esas dos cosas se contraponen y no, se puede ser tal vez artista no de tiempo completo, sino nada más para ti, ¿no? Entonces, haciendo las cosas de esas formas es como se va logrando la interdisciplina, o sea, seguir haciendo cosas a lo largo del tiempo, aunque no hayas hecho todo al mismo tiempo, ¿no? Muy bien, sí, qué interesante. Y bueno, siguiendo con su pregunta, bueno, yo tengo entendido que su primera carrera fue ingeniería química. ¿Cómo fue que en ese momento decidió ingeniería química? Sí, de hecho, mira, a mí me interesaban muchas cosas cuando era joven, ¿no? Entonces decidí ingeniería química porque vi que era una carrera en la cual podía abordar varias de las diferentes cosas que me interesaban. Y es correcto, ¿no? La ingeniería química es una área de la ciencia que te puede dar mucha versatilidad. Y fue muy interesante estudiar ingeniería química y lo que más me gusta de haberlo hecho es que la forma de pensar que nos van proporcionando las materias o los problemas que nos dejan resolver en la carrera es que nos dan la capacidad de entender el mundo natural como si fuera una serie de procesos interconectados eh, y que consumen materia y energía. Entonces, en la vida cotidiana, ese tipo de pensamiento me ayuda a resolver la problemática normal, ¿no? Es una forma de pensar la ingeniería química muy interesante. Eh, de hecho, una de las áreas en las que más estuve en la ingeniería química fue el desarrollo de la termodinámica y con eso, pues, te da capacidad de entender por qué, eh, digo, la termodinámica tiene unas leyes con las unas leyes que tiene la termodinámica tiene unas leyes que rigen la vida natural, ¿no? Y no podemos tener, no, la vida necesita seguir esas leyes. No podemos contradecir las leyes de la termodinámica. Y eso te da una posibilidad de entender la naturaleza, pero también
te da capacidad de entender por qué no se pueden lograr ciertas cosas, ¿no? Que tiene que ver con, eh, en este caso, el tema que yo estudié, que fue el uso eficiente de la energía o la generación de entropía o un concepto que se llama exergia. Entonces, necesariamente los sistemas actuales, naturales, y sobre todo el sistema económico, porque ahí ya lo estoy mezclando con el área de economía, tienen que eh, tienen que supeditarse a la situación, a las leyes de la termodinámica. Por ejemplo, ahorita que nos está contando esta parte de las leyes de la termodinámica y del trabajo perdido, ¿cómo es que se analiza o se estudia o se aborda el trabajo perdido, el análisis termodinámico? ¿Y cómo esta termodinámica nos ayuda a entender y analizar y eventualmente a operar o a diseñar los sistemas energéticos? Claro, un sistema energético, un proceso generalmente se tiene que diseñar tomando en cuenta todas las variables necesarias. Pero una importantísima que tienes que considerar es que la calidad energética va disminuyendo. Entonces, siempre para realizar un proceso vas a requerir una cantidad de energía con la cual vas a lograr producir algo, pero la calidad energética del sistema global va a disminuir. Esa es una característica que tienes que tomar en cuenta. Y por ejemplo, nos habló de la calidad de la energía y la exergía, pero seguramente hay gente que es la primera vez que escucha estos términos. ¿Nos puede explicar o a ampliar el panorama de estos términos? ¿Qué es la exergía, la calidad de la energía? Sí, sí, sí. Una de las leyes de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso es correcto. Y esa es la primera parte de un análisis que debes tomar en cuenta. Sin embargo, la calidad de la energía, la capacidad de realizar un trabajo de esa energía disminuye. Esa es una característica también de la energía. No mucha gente sabe de ello. Entonces, esa calidad de la energía o calidad de los recursos, porque la energía también está inmersa en los recursos naturales. Cada recurso natural tiene implícita una cantidad de energía y una calidad de energía. Entonces, la exergia o exergía, que tiene que ver, que nos indica la calidad energética de algo y que nos dice la termodinámica, va disminuyendo con el tiempo, eh, es un concepto muy importante que se debería considerar siempre en el sistema, en el actualmente, porque eh, es exactamente por eso que el sistema económico no considera que puede seguir creciendo indefinidamente, porque no considera la calidad de la energía. Si la calidad de la energía está disminuyendo, no podemos obtener el mismo resultado por siempre. Y esto suena muy interesante porque entonces nos habla de algún límite físico, termodinámico que tienen los sistemas. Y me gustaría preguntarle, ¿cómo podríamos incorporar, cómo podríamos incorporar y qué implicaciones tendría incorporar estos análisis de exergía en el sistema productivo y en el sistema económico? ¿Qué repercusiones tendría si lo abordáramos desde este punto de vista de la exergía y la calidad de la energía? Sí, debería hacerse, nada más que realmente sería muy complejo entender ambas ciencias al mismo tiempo, ¿no? Termodinámica y economía, pero necesariamente se tendría que hacer, porque si unimos, si consideramos la exergia o la calidad de la energía en los sistemas económicos, entonces necesariamente se tendrían que estar tomando decisiones diferentes
en cuanto al uso de recursos, en cuanto a ¿cómo se dice? Allocation, ¿cómo se dice? Se traduce allocation, bueno, en la forma en que se usan los recursos, porque estaría implícito que, que los recursos están disminuyendo, que la capacidad de usar esos recursos están disminuyendo. De la forma actual en que hacen los análisis económicos, no existe esa variable de, de término, del límite de los recursos. No existe, no hay una forma en que lo pongas a menos que lo pongas tú externamente. Pero si se tomara en cuenta, si se usara la exergia como un análisis, una herramienta para análisis económico, sí se podría considerar directamente en el sistema eh, que esos recursos necesariamente están disminuyendo. Y ahora que nos habla de la toma de decisiones y nos está comentando que este análisis de exergía definitivamente no se incorpora actualmente, pero actualmente sí se incorporan análisis ambientales y análisis energéticos en la toma de decisiones. ¿Qué nos puede comentar al respecto de los análisis que sí se hacen? ¿Qué implicaciones tiene? Si tiene alguna eh, visión al respecto de este tema. Creo que ahorita, lamentablemente, las decisiones ambientales que toma la industria siguen siendo lo mínimo posible. Lo mínimo posible y que cueste lo menos posible, porque no consideran eh, el impacto, el costo del impacto ambiental en realidad, ¿no? Se están eh, dejando estas consecuencias negativas para las siguientes generaciones, para otro momento, otros personajes. Lamentablemente todavía no se toman bien esas decisiones. Uh-huh. Y en cuestión de los modelos de optimización, No, generalmente nada más tratan de cumplir con las variables operativas, logísticas, comerciales, ¿no? De requerimientos de producto que se va a importar, exportar o producir. eh, y nunca, o sea, no se toman en cuenta las variables ambientales y mucho menos de uso eficiente de energía, a menos que sea por una cuestión de legislación ya específica o de costo directo. y hablando de los costos, ¿qué costos ambientales hay y qué implicaciones o impactos o repercusiones podrían tener en las políticas públicas? Bueno, todo proceso siempre tiene costos ambientales, siempre. Y generalmente se piensa nada más en, en lo visible, o sea, la gente de la calle normal como tú y yo no tiene la capacidad de ver cuáles son los costos ambientales totales de un producto y muchísimo menos ver cuáles son los costos ambientales que ese producto, que hacer ese producto ha generado a lo largo de todo su ciclo de vida o de su eh, proceso de producción. Eh, Lamentablemente hay muchos productos que tienen muchos costos que están escondidos. Por ejemplo, generalmente sucede cuando produces algo en un sitio y lo traes a otro lugar. No te das cuenta cuando estás consumiendo, por ejemplo, agua embotellada en la ciudad, no te das cuenta de los efectos negativos que tuvo producirlo, que los efectos negativos que tuvo al producirse el PET o de extraer el agua del subsuelo o de los efectos negativos que tiene el depósito de ese residuo.
o del efecto negativo que tuvo el transporte de ese producto, ¿no? Son muchos efectos los que puedes considerar, pero que existen, pero es muy difícil que una persona que no tenga esa visión pueda considerarlos bien. Y hablando de em, quién sí podría tener esa capacidad, qué tan bien o mal se mide la sustentabilidad, qué tan bien o mal lo estamos haciendo. ¿Hay alguna forma de saber esto? Mira, es un tema bastante reciente, entonces en realidad el área de sustentabilidad más em, em, técnica está estudiándose únicamente en las universidades o como proyectos, pero en las industrias como tal no se hace sustentabilidad. Se hace ingeniería ambiental, tal vez, disminuir producción de residuos, tal vez disminuir algo de contaminación ambiental, pero siempre lo mínimo posible. Generalmente, bueno, en la legislación todavía no existe el tema de sustentabilidad como tal, más bien existe el tema de contaminación ambiental. Y justo ahora que nos está comentando estas pues grandes deficiencias que tenemos y que pues realmente es una disciplina que tiene poco que se está estudiando y poco o casi nada que se está integrando, ¿cuáles son esos problemas que estamos subestimando? Por ejemplo, en México, eh, que tiene grandes problemas porque no se está abarcando casi nada, pero yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país México es el problema del agua, porque México tiene realmente muy poca agua potable y los acuíferos, gran parte de los acuíferos, gran porcentaje de los acuíferos mexicanos ya están sobreexplotados. No se está hablando de eso y me preocupa muchísimo porque, por ejemplo, en Ciudad de México lo que se hace es traer agua a través del sistema Cutzamala y con eso no nos damos cuenta de que hay un enorme problema. No nos damos cuenta del el problema que estamos causando en las poblaciones a las que estamos dejando sin agua. Y peor todavía, la Ciudad de México no es el único problema. El norte del país tiene gravísimos problemas de agua. Casi todos los acuíferos en el norte del país están sobreexplotados. ¿Y, y por qué están sobreexplotados? Porque el agua de los acuíferos es un recurso no renovable, que nos lo estamos acabando. Y no se está abordando. No, no sé que nadie esté abordando el problema del, de qué vamos a hacer para remediar esa falta de agua. También otro problema en México, porque pues no se trata bien, es el problema de los residuos. Se está haciendo en Ciudad de México pues, separación de residuos y ya, ¿no? Hay algunos residuos que se pueden aprovechar, cartón, papel, algunos plásticos, pero y se, se quiere que está bien que la población sea la responsable, ¿no? De separar los residuos y eso está bien, pero eso no va a resolver el problema de los residuos. Eh, Estamos lejos todavía de lo que se está haciendo en Europa, por ejemplo, o en Asia, que es definir muy bien y muy severamente, la responsabilidad extendida del productor. Esto es, los que producen algo, un bien, son los responsables directos de qué se tiene que hacer con ese residuo. En México eso no existe todavía, pero en Europa ya se está haciendo. Eh, por eso es tan caro eh, eh, echar cosas a la basura en Europa o en Japón o en Corea.
Es carísimo porque te lo cobran. Y también les cobran a los productores. Cada porcentaje o cada unidad que ellos producen tienen que pagar cierta cantidad que tiene que ver con el daño que está haciendo, o bien ellos mismos son los que se tienen que ser responsables de recolectar el residuo y ellos mismos hacerse cargo de ellos. Sí, sin duda son dos temas, dos retos importantísimos que tenemos ya en la puerta. El tiempo nos está llegando. Y bueno, me hago la pregunta si estos temas podríamos incorporar con una visión de termodinámica y en economía. ¿Cómo lo haríamos y por qué lo haríamos? ¿Tiene sentido integrar esas dos visiones? Sí, necesariamente se tienen que integrar las dos visiones. De hecho, em, una herramienta buena para hacer esto es hacer un análisis de ciclo de vida en el cual se incorporan las herramientas de la ingeniería, y esta herramienta de la ingeniería se puede usar para hacer un análisis económico un poco más pertinente al respecto de cuáles son los verdaderos costos, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, hemos hablado de retos, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de economía. ¿Cuáles son los retos que tienen los profesionistas del futuro o cómo deberían de ser esos profesionistas? ¿Qué cualidades, qué herramientas, qué características deberían de tener ante estos retos energéticos, ambientales, económicos que pues ya tenemos aquí encima? Sí, por un lado, actualmente la tendencia es a la especialización, y eso está bien por una parte. Sin embargo, la sustentabilidad es por completo interdisciplinaria. Entonces ahí hay una disyuntiva, ¿no? ¿Qué tanto tengo yo que especializarme por la tendencia actual, ¿no? ¿Y qué tanto esa especialización personal va a no permitir que yo sea interdisciplinario? Ahí hay una disyuntiva que mm, no sé cómo se vaya a resolver. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que quieren trabajar en este mundo de la sustentabilidad? Sí, para la sustentabilidad se puede abarcar con muchas áreas, eh, pero muchas de ellas son de ciencias, aunque no todas las áreas son de ciencias. Muchas tienen que ver con economía y muchas tienen que ver con el entorno social, como sociología o antropología. Sin embargo, para abarcarlas o lograr entender la complejidad de la sustentabilidad, hay que ser interdisciplinario, tal vez no nada más en nuestra carrera, sino la visión en general debemos tenerla nuestra mente muy abierta para poder entender, interesarnos, oír cosas de diferentes áreas y así entender un poco mejor la problemática de la sustentabilidad, no nada más del área que cada quien personalmente escoja. Muy bien, y bueno, a mí finalmente me gustaría preguntarle, ¿cuál es su visión central de la vida? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cuáles son los principios, los valores que la rigen? ¿Se nos puede compartir algo sobre eso? Sí, a mí siempre me ha preocupado mucho la cuestión ambiental y bueno, precisamente por eso estudié estas dos partes, ¿no? Que es la ingeniería y la economía. Y a mí me preocupa mucho cómo actualmente sigue el sistema económico rigiendo al mundo, sin tomar en consideración que el sistema económico es una pequeña parte del sistema ambiental. El sistema económico no puede funcionar fuera de las leyes del sistema ambiental. Y, y eso tendría tendríamos todos que estar viendo
que el mundo está ya en una situación poco manejable, en donde hay muchos problemas ambientales, muchos problemas de disminución de recursos, de disminución de biodiversidad, de problemáticas sociales que eso causan. Y lamentablemente el sistema económico es el que sigue teniendo prioridad y no los sistemas ambientales o el mundo natural o las personas. Y a mí eso me preocupa mucho. ¿Algo más que le quisiera agregar en esta entrevista el día de hoy? No, muchas gracias. Bueno, pues yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha compartido el día de hoy y ha sido todo un placer estar con usted el día de hoy. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Daniel.